Com. 8:05, Felipe, el presidente Petro se está escribiendo esta mañana hace algunos segundos pastoral en sus redes sociales. Sí. Yo la titularía En pie de lucha. Volví al país. Esto es un poquito de todo lo que ustedes van a escuchar, porque es el presidente Petro contra los medios de comunicación, contra los políticos, contra los enemigos que tiene el presidente Gustavo Petro. ¿Sabe que yo veo una contradicción frente Comillas, a lo que dijo hace 2 semanas en el Consejo de Ministros? ¿Esto es echarse para atrás frente a la búsqueda del tal acuerdo nacional? Bueno, dice el trino así, Felipe. La hostilidad generalizada de los medios de comunicación contra mi gobierno, ya había sucedido lo mismo en mi alcaldía de Bogotá, pero esta vez es peor. Tiene que ver con que los medios cayeron en poder de los hombres más ricos de Colombia. El modelo de salida al neoliberalismo que propongo no les conviene. Son ellos los que más se han lucrado con la privatización de los servicios públicos, las carreteras, la salud y la educación. Por eso Colombia ha visto aumentar su desigualdad social, que es su principal problema. Sin embargo, la creencia que los mercados resuelven los problemas de la gente, que es la tesis básica del neoliberalismo, ha fracasado en todo el mundo. No solo porque Trump acaba ya con el libre comercio mundial, sino porque la crisis climática y el comienzo de la extinción humana es la demostración palmaria de un gran fracaso práctico y teórico. El mercado no lleva al máximo bienestar sino a la muerte, y por tanto hay que regularlo en favor de la vida. Felipe, voy a parar aquí. ¿Sigue? Sigue. Primero, no, mucho más. No he llegado. No, claro, pero primero, es que no me dejan gobernar. No me dejaron en la alcaldía. Solo quiero hacer un paréntesis. Porque si al presidente Petro no le gusta el capitalismo, que le echa la culpa de todos los desastres de la humanidad, ¿usted, Felipe, conoce algún modelo económico exitoso de un país comunista? Ninguno. O sea, no, ninguno. Es más exitoso, se acabó la cortina de hierro por el fracaso económico de los países comunistas. Pero es que al final, Néstor, ni siquiera China hoy es capitalista en lo económico. Es comunista en lo económico, perdón, China es capitalista en lo económico. Pero no seamos tan simplistas. El presidente no está hablando de comunismo, por favor. El presidente está hablando de regular mercados. Y la gran discusión hoy en día, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, es claro, no hay ninguna economía, quizá con excepción de Corea del Norte y Cuba, en todo el planeta que no sea capitalismo. Hay variedades de capitalismo. Hay capitalismos regulados como el de Alemania, el de Suecia, que son muy prósperos y generan también mucho bienestar social, generan buena salud pública, generan también educación gratuita, y economía y capitalismo. De eso está hablando el presidente. El presidente no está hablando de comunismo. Por favor, no simplifiquemos el debate así. El neoliberalismo ha muerto, dice el presidente, en el mundo. Y por eso mi gobierno propuso un gran acuerdo para hacer las reformas sociales a sus leyes fundamentales: salud, pensiones, laboral. El Congreso, aquí viene, Felipe, la diatriba contra el Parlamento. El Congreso no quiere aprobarlas en sus mayorías. Sus mayorías fueron elegidas por el pueblo. Votó en unas elecciones por la clase política tradicional al Congreso y unos meses después por el cambio. Eso ha generado una fricción permanente entre Congreso y Gobierno. Iván Name y Cepeda, presidentes del Senado, son su mayor demostración. El problema central está en que los congresistas, en su mayoría por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo. El neoliberalismo también le ha servido a la clase política tradicional porque al disminuir la capacidad del Estado y aumentar en exceso la contratación privada, generó toda suerte de mafias y carteles de la contratación que financian la política tradicional en Colombia. Al convertir el Estado y el poder público en otra instancia del mercado, lo que ha disparado es un régimen de corrupción en Colombia que solo se removerá con una revolución popular, dice el presidente, y estoy presto a participar en ella para hacer realidad la Constitución de Colombia. ¿Qué es una revolución? La crisis, no sé, padre, dice el presidente, ya voy a terminar, la crisis de una salud a la que no le llega la reforma y que sin embargo ve ya mejoras sustanciales, no sé dónde, pero bueno, ve ya mejoras sustanciales. No, sí, como el hospital del Plateado. En la prevención, en la baja de costos de medicamentos, en las visitas médicas a millones de hogares públicos. Hágame el favor. La reforma pensional, que ya ve el crecimiento de bonos pensionales a millones de viejos y viejas. Ambas marcan la pertinencia absoluta de las reformas sociales al momento actual de la sociedad colombiana. Lo que propone el gobierno
es muy necesario para el mejoramiento de la sociedad y el buen vivir de las y los colombianos, así no le guste a los hombres más ricos de Colombia. Las sesiones extraordinarias fueron citadas para ello, no avanzaron mucho en las reformas, demostrando que el Congreso no quiere aprobarlas. Publicaré, oiga este anuncio del presidente Felipe, publicaré la ausencia y el voto negativo de congresistas partido por partido para demostrarlo. Aún estamos a tiempo. Sin embargo, la composición del gabinete nuevo tiene como finalidad cumplir el programa con el apoyo y la movilización popular. No veo al presidente moviéndose hacia ningún centro. Es que yo ahí le digo que es la contradicción que veo entre el Consejo de Ministros reality show y lo que publicó y termina el presidente, último párrafo, lo prometo. Si cumplir el programa implica la más amplia movilización popular y el acceso del pueblo a todas las instancias del poder, hay que hacerlo. La finalidad es cumplir y punto. Colombia lo necesita. Es este año decisivo. No termina. Ese último párrafo es muy inquietante. ¿Qué significa el acceso del pueblo a todas las instancias del poder? ¿Qué es eso de revolución popular? No sé, bueno, tampoco es la primera vez el presidente. Pero quiero entender. Pero Néstor, yo creo que este trino lo debería meter la silla vacía dentro de los 6,000 y pico de trinos que este fin de semana publicó la silla vacía, que los estudió inteligencia artificial. Métanlo ahí, ¿no? Es decir, está con el agua al cuello. Es que no le cabe un escándalo más ni a la campaña, ni al presidente, ni a Benedetti, ni a, bueno, todos esos. Entonces distrae la atención, que el pueblo, que no, eso hay que meterlo ahí entre otro trino más, como los de la Asamblea Constituyente, como los de la coalición no sé qué, métalo dentro de un trino más. Bueno, Felipe, no pero es chistoso la que vez. No hay que dejarse distraer de temas fundamentales como el paro armado en el Chocó, como la situación del Catatumbo, el informe en las últimas horas de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria en Colombia es aterradora. 11 zonas del país en crisis humanitaria. Bueno, por eso, no nos dejemos distraer. Muy simpático. Néstor, pregunto, ¿tiene que ver eso con la revolución popular? Todo eso que acaban de decir. Muy simpático. Padre, esos focos de programa tienen que ver con la revolución. No es por distraerme, pero el presidente Petro Felipe así es como está leyendo el país. Este trino que acabo totalmente de leer, desconectado del país. Larguísimo, Felipe, es como el presidente de la República entiende el momento. Pero es muy inquietante lo que dice frente al Congreso, Aurelio. Lo que dice frente al Congreso de la República es muy serio. Que el presidente de la República amenace con publicar unas decisiones que pueden o no ser legítimas, pero que están en toda la autonomía del Congreso, como es, o que voten negativo los congresistas sus proyectos, o que no asistan, el presidente amenazando con delatarlos. Eso se llama perfilamiento. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica? ¿Perfilar? ¿Ah? Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana, 13 minutos. Pero sí es muy simpático leer al neoliberal Gustavo Petro, que ha aplicado la política, las esencias de las políticas neoliberales en 2 años y medio. Hoy nos salió acabando con el neoliberalismo en un trino. Esto realmente, yo digo que desde el punto de vista económico pues es hasta chistoso. Uno realmente no podría coger esto en serio. Habla contra las privatizaciones, pero él va a privatizar los trenes. Habla contra las privatizaciones, pero una buena parte de su reforma pensional que tanto engloba es fortalecer a los fondos privados de pensiones. Y habla contra las privatizaciones en la salud, y resulta que ya les aseguró el 8% a las EPS como gestoras. Esto es una verdadera burla al país. Es que lo más grave del trino, fuera de los chantajes políticos que hacen parte de su campaña electoral, es seguir engañando al país. Petro hablando contra el neoliberalismo cuando no ha hecho sino practicar neoliberalismo durante 2 años largos. Que no se burle más de Colombia, y dudo que haya movilización popular después de lo que dijo de la izquierda y después de lo que dijo del Partido Comunista y de las organizaciones políticas que influencian a los sindicatos y a las centrales obreras. Pero bueno, dejémoslo como una cosa más de sus absurdos. Pero miren, Néstor, el presidente lo que está haciendo... ¿Dónde va el cambio de gabinete? Y con el anuncio de Revolución Popular y con el anuncio de vamos a cumplir los programas de gobierno, que lo viene haciendo reiteradamente, me da la impresión de que no tiene intención de moverse políticamente hacia el centro. Señor Luis Néstor, yo sí creo que el presidente va a... Porque la primera señal es haber nombrado a Antonio Sanguino ministro del Trabajo, que seguramente tiene una apertura mucho más que la exministra que era del Partido Comunista. Cuota de Claudia, ¿no?
Sí, bueno, su jefe de ustedes gabinete. piensen lo que quieran, pero jefe de gabinete de él Claudia fue jefe López. de gabinete, pero él es representación del Partido Verde. Y como representación del Partido Verde seguramente tendrá mayor apertura para discutir contenidos de la reforma con los gremios empresariales, con las centrales obreras, que la que tenía la ministra que representaba al Partido Comunista dentro del gabinete. Ya ahí hay un gesto y una señal de migrar hacia el centro. Y lo que está diciendo el presidente también en su trino, que como siempre él es pues polémico en sus declaraciones, es defender esas 3 reformas, que no son reformas comunistas, que son reformas donde se regula justamente la dinámica del mercado. Así lo hizo con la pensional, que lo que busca es justamente que haya una mejor redistribución del ingreso en los adultos mayores, lo mismo con la reforma laboral, que lo que busca es que haya una redistribución. No, la de la salud es volver al pasado, es al modelo, Néstor, al modelo estatal. Le estaba hablando de pensional y de laboral, le estaba hablando de pensional y laboral porque para la reforma a la salud, como usted sabe, Luis Ernesto. Yo estoy en desacuerdo con la reforma de salud, creo que está mal diseñada, pero tanto la pensional como la laboral son 2 reformas que lo que buscan es mejorar la redistribución del ingreso. Y no son reformas comunistas, de hecho se apalancan en el mercado para poder lograr su resultado, porque el sistema pensional tiene 2 pilares, un pilar privado, un pilar público, eso se preservó, y la reforma laboral lo que busca es regular las relaciones entre el sector privado y sus empleados, entonces ahí no hay nada de comunismo. Y lo que sí es importante, Néstor, lo que busca es proteger a los trabajadores sindicalizados, a los que ya tienen trabajo, no crear un puesto nuevo. Esa era la intención antes, Néstor, cuando la presentó la ministra Gloria Inés, y es cierto que había un gran capítulo de derecho colectivo que ya no existe, eso se acabó en la Cámara, se hundió en la Cámara. Lo que hay hoy es básicamente una reivindicación, y es que si una persona trabaja después de las 7 de la noche, le paguen horas extras, le paguen un recargo nocturno, perdón. Y que si trabaja los domingos le paguen extra. Yo creo que eso es al menos justo. Devolver eso que se hizo en el año 2002 en la ley 789, cuando se decía, el expresidente Uribe decía que era necesario para reactivar el mercado laboral y que se genera mucho empleo, y eso no llegó. Lo que sí llegó es que los trabajadores pues ganaban menos. Bueno, esta Néstor, es la lectura del presidente Gustavo Petro esta fíjese mañana, que 8:17 minutos. Arranca yéndose contra los medios de comunicación, después contra el neoliberalismo, después contra el Congreso y dice que los va más o menos a perfilar diciendo quién no votó, quién no fue, etcétera. Pero no menciona lo que realmente tiene el país en caos, y es el tema del orden público o el desorden público. El Catatumbo incendiado, el Chocó completamente bloqueado, el Cauca completamente tomado por las disidencias. Y eso sí, no lo menciona el señor presidente, solo se dedica a ver enemigos en los medios de comunicación y en el Congreso. 8 de la mañana, 17 minutos. Para quien quiera, ahí se los dejo, lo pueden ver quienes están conectados al canal de YouTube Álvaro, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, para quien quiera hablar de esta descripción que hace el presidente Petro, si tienen la paciencia de leer todo. Es un trino, la verdad, un poquito largo, en una red social que estaba diseñada para tener mensajes más cortos. Tiene razón la silla vacía, ¿no? Cada vez más largos, cada vez más imprecisos, cada vez con errores de ortografía. El presidente Petro convirtiendo esta red social en un canal de difusión donde poca gente le comprende, porque dicen que escribe para personas o que su nivel es de sexto de bachillerato. Es el lenguaje extremista que se usa hoy en Colombia, y no lo usa solo el presidente, es propio de la radicalización tan grande que tenemos, fruto de una polarización extrema. Es el lenguaje proporcional al que usa los opositores de Petro. Y estamos en un año electoralizado, porque pues normalmente año y medio antes de elecciones no es año electoral, pero en Colombia se volvió así porque ambas partes quieren, ambas no piensan sino en derrotar al otro. Entonces el lenguaje es así, no es bueno, pero pues los debates se manejan así de simplistamente. El debate sobre el neoliberalismo es pertinente, se da en el mundo hoy, pero pues los opositores y Petro lo simplifican y lo llevan a una pelea, pues para que se entienda en la calle, lleno de simplificaciones y por ende sin ninguna profundidad, porque todo se volvió un arma de pelea política. Entonces, pues no nos sorprendamos, eso es todos los días, pero lo que hay que reconocer es que el único que habla así no es Petro, sus opositores hablan así o peor. No, pues es que claro, ¿y quién es el presidente de la República?
solamente uno, Álvaro, que se llama Gustavo Petro. Si me está queriendo decir que él se igualó, se bajó al mismo nivel de la oposición, seguramente es cierto. 8:19, el presidente Petro le concede esta mañana una entrevista al periódico, a su periódico, es el periódico del gobierno, que se llama Vida, hablando de Papá Pitufo, de la infiltración y de la fotografía en la avioneta en donde viajó, que era cortesía de Papá Pitufo. Catherine Ávila. Mire, Néstor, buenos días. En la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro habla de alias Papá Pitufo y reconoce que el primer acercamiento de este criminal a su campaña se dio a través de... Néstor, buenos días. Mire, en la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro... Otra vez, Catherine, por favor. En la edición del periódico Vida, el presidente Gustavo Petro habla de alias Papá Pitufo y reconoce que ese primer acercamiento de este criminal a su campaña se da a través de una avioneta que alquilaron cuando él era candidato y para ir a un viaje a Buenaventura en el que se iba a encontrar con la comunidad. Pero dice además el presidente que durante ese viaje lo fotografiaron y que esas fotografías iban a ser utilizadas para chantajearlo. Dice textualmente, abro comillas, yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes, éramos muy pocos en una avioneta pequeña, había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos, un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él empezó a dar cuenta de que yo no era comprable. Dice el presidente también que menciona en este hecho al diputado del Valle del Cauca, Ferní Lozano, como la persona que gestionó dicha avioneta. Recordemos que Lozano fue mencionado por la revista Cambio en su investigación, pero aquí en Blue Radio lo buscamos para preguntarle por ese hecho puntual y él respondió que no recordaba la fecha. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro confirma que fue él quien gestionó esa avioneta. El mandatario también dice que hubo otro intento de alias Pitufo por infiltrar su campaña, esta vez a través de su esposa Verónica Alcocer y por medio de César Valencia, que recordemos fue la persona que funcionó como intermediaria de ese criminal y que llegó a la campaña ofreciéndole a Augusto Rodríguez, director de la UNP, el apoyo de unos empresarios caleños. El mandatario dice, abro comillas, él intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta de que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, que apenas llegaba a Colombia, no conocía las campañas colombianas, le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue ignorante. El mandatario pues se refiere a esos 500 millones de pesos que le habría entregado alias Papá Pitufo a Xavier Vendrell. Habla el presidente también de una reunión que él tuvo con comerciantes de San Andresito como candidato y en la que se habría acordado la entrega de ese dinero, pero según su versión, la entrega del dinero no fue en la casa de Guaymaral de la que habla la revista Cambio. Dijo textualmente, Vendrell cometió el error de ir no a la casa de él, como dicen en la prensa, sino a una casa cerca de Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo y él me comentó, o Augusto Rodríguez, alguno de los dos, ese mismo día. De inmediato dije, devuelvan eso y saquen una prueba de que devolvieron eso porque podían ser chantajeados de ahí en adelante, y más yo que ya me acercaba por las encuestas a ser el posible presidente. El mandatario aseguró que estaba haciendo gestiones para que alias Papá Pitufo sea extraditado a Colombia. Dijo que habló con Pedro Sánchez, presidente de España, y también con el primer ministro de Portugal, advirtiéndole que Diego Marín estaba llevando mucho dinero hacia ese país. Dice el mandatario que cree que es para quedarse y termina en esta entrevista hablando también del polémico Consejo de Ministros que hubo la semana pasada. Reitera que se seguirán transmitiendo, pero también habla de Armando Benedetti, su jefe de despacho, y de su posibilidad de salir de la Casa de Nariño. Dice el presidente textualmente, puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez, el problema no era Benedetti, el problema eran los juegos, ya que yo llamo de doble agenda, que tienen que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. Precisamente sobre lo que ustedes estaban hablando, el presidente dice que buscará un gabinete con gente más joven y diversa y no descarta que, por ejemplo, Gustavo García se quede en el Ministerio del Interior. Estás escuchando Blue Radio.